Vamos a platicar sobre este tema con el analista financiero Eduardo Torreblanca, a quien saludamos con gusto esta mañana. Eduardo, buenos días. Gracias, ¿cómo estás, Nidia? Buenos días, gusto en saludarte y poder saludar a tu auditorio. Buenos No, días. gracias a ti por tomarnos la llamada. Cuéntanos primero, para que la gente se contextualice, esta alianza entre Aeroméxico y Delta, ¿en qué consistía y qué componentes van a quedar tras esta disolución? Mira, de manera muy rápida y muy sencilla, diría que esta alianza entre ambas marcas permitía enormes ventajas para ellas y para los viajeros tanto de Estados Unidos como de México y de otras partes del mundo que tuvieran posibilidades de viajar a otras naciones o bien hacerlo de manera interna en la República Mexicana. Digamos que sumaban esfuerzos Aeroméxico y Delta para que los beneficios, los puntos, las comodidades, los descuentos, los paquetes de promoción, todo fueran extensivos para usuarios de ambas empresas. Además no podían ser, digamos, sancionados por la ley antimonopolio en la Unión Americana. Era digamos, un acuerdo que representaba para ambas marcas una enorme ventaja, porque si Aeroméxico no tenía conexión, una determinada conexión entre Puerto Vallarta y algún otro estado en la Unión Americana, lo podía hacer a través de la red de viajes y de conexiones que tenía Delta. Esa era una ventaja muy especial y muy benéfica para ambas empresas y para los viajeros de estas líneas aéreas. Pero también a la par, Nidia, es un castigo de las autoridades federales estadounidenses a la falta o por la falta de seriedad del gobierno mexicano, que en el sexenio anterior tuvo a bien impulsar dos decisiones que resultaron sumamente perjudiciales para las compañías no solo de México sino de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas dos? Así te las digo rápidamente. Es una, el haber reducido los slots, o sea, las posiciones de carga y descarga que tenían disponibles Aeroméxico y Delta en su caso dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por el otro, el hecho de haber determinado unilateralmente y sin ningún tipo de consulta y en un ejercicio muy rápido que representó altos costos para las empresas de paquetería estadounidenses, que la carga se recibiera en el aeropuerto Felipe Ángeles, cuando Ujú. antes se recibía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para Benito que Juárez. Ujú. ustedes tengan una idea, para que tu auditorio tenga una idea, el que llegaran a las paqueterías, la carga aérea llegara a la Ciudad de México y de ahí se distribuyera a distintos vuelos para que estos paquetes o esta carga tuviera un destino final, representaba para la empresa norteamericana o para las empresas norteamericanas un costo de 4 centavos de dólar por kilogramo de traslado. Y el hecho de que la hayan metido como o se le ocurrió a López Obrador que fuera ahora en el Felipe Ángeles la llegada, representó que eso que costaba 4 centavos de dólar por kilo se pasara a 68 centavos de dólar por kilogramo, es decir, un aumento en los costos de operación de 1.600% en paquetes de carga. Esas dos medidas fueron las que obligaron al Departamento de Transporte de Estados Unidos a imponer esta sanción a México, que seguramente habrá de tener que negociarse con un alto muy importante para la aviación comercial mexicana. Híjole, ¿y por qué hasta ahora, Eduardo, esto? ¿Y qué se puede hacer? Porque me imagino que eso también va a tener repercusiones económicas, no nada más para las aerolíneas, probablemente para, pues, el turismo en cuanto a empleos y demás, ¿no? Mira, yo creo que hasta ahora porque el señor Donald Trump Ujú. y su equipo de trabajo han de estar verdaderamente hartos de que algunas acciones que esperan de su socio comercial no se implementen. O sea, Ujú. yo sí creo que está muy disgustado el señor Donald Trump de que México no avanza en la investigación y en todo caso en la detención
de personajes de la esfera política presumiblemente vinculadas con grupos de delincuencia organizada. Esa, digamos, reticencia, esa lentitud con la que México ha asumido esa solicitud de Estados Unidos está provocando este enojo que me imagino que no se va a quedar aquí y que va a representar para México no solo el rompimiento de una alianza comercial entre Delta y Aeroméxico, sino seguramente en el caso específico exigirá la Unión Americana un poco más adelante que para resarcir el daño México tenga una política de cielos abiertos a las aerolíneas estadounidenses. ¿Qué significa esto? Que puedan viajar a cualquier destino que quieran dentro de la República Mexicana como si fueran aerolíneas domésticas. Y eso de política, la política de cielos abiertos, eso sí implica pérdida de soberanía, que es un elemento muy importante que preocupa justamente a la presidenta de México. Híjole, ¿y esto entrará como tema para las negociaciones del TEMEC? Así, así, bueno, esto y me imagino que vienen otros golpes más, Híjole. otros golpes más como por ejemplo la disolución de organismos como el Coneval, que era el encargado de medir la eficiencia, la pobreza y la eficiencia de las políticas públicas en distinta naturaleza, que ese era un organismo muy bien visto y que de este organismo existe un espejo en Estados Unidos y en otras naciones con las que tenemos acuerdos comerciales. La renovación, la reestructura, la reforma en materia judicial indudablemente molesta mucho a la Unión Americana, molesta mucho también el hecho de que no haya piso parejo en la industria energética. Estoy hablando, por ejemplo, en asuntos petroleros, en asuntos eléctricos, en asuntos de minas, en asuntos de litio. El hecho de que México haya desconocido a Estados Unidos como socio comercial ha molestado mucho a la Unión Americana y Trump va a cobrárselas todas, absolutamente todas. Hay más de 58 observaciones de incumplimiento de México en materia comercial y todas ellas tendrán que ser puestas sobre la mesa en una renegociación del TEMEC. Te aseguro que la manera en que no se respetó el acuerdo de libre comercio en el sexenio anterior nos va a salir carísimo en este sexenio y en un futuro. Híjole, pues bueno, vamos a darle seguimiento a este tema que tiene muchas implicaciones más allá de lo que pudiéramos pensar o de lo que pudiéramos observar así por encimita. Eduardo, pues agradecerte infinitamente esta intervención. Como siempre, un gusto platicar contigo. Al contrario, muchas gracias, Nidia. Gusto en saludarte y sobre todo a tu auditorio. Que tenga un Eduardo buen día. Torreblanca, analista financiero, hablándonos sobre el impacto de que el gobierno estadounidense haya ordenado concluir la alianza entre Aeroméxico y Delta, aparte de los factores, de las posibles consecuencias y de los porqués y de lo que se viene también en la revisión del TEMEC, era lo que nos decía hace unos momentos.